Reuní un pelotón y fuimos a ver quién había disparado. Alumbré con mi lámpara donde se encontraba el puesto del vigilante. Ahí lo vi sentado con las armas entre las piernas. Estaba recargado en un tronco. Todo el pantalón orinado del miedo. Era el soldado Parca. Le hablé y le dije: «Parca, ¿qué tienes?». Solo levantó su mano señalando hacia el panteón que se encontraba en esa dirección. Alumbré. Vimos a 3 perros caminando. En eso voltearon, y sus ojos se alumbraron por la luz de la lámpara, y le dije: «Parca, ¿cómo eres miedoso? Así se le ven los ojos a los perros cuando se les alumbran». Al terminar de decir eso, simultáneamente, uno de los animales se puso en 2 patas y empezó a caminar en forma humana. No sabía realmente lo que estaba pasando. Ni siquiera podía saber si lo que estábamos viendo era real. No había duda de que aquella criatura de 4 patas se erigiera y de que caminara en 2 patas de forma humana, ya que no estaba dando brincos. No, pero daba paso por paso. Su aspecto de un perro que no era de raza, sino más bien corriente, volteaba a vernos y se iba caminando con dirección al panteón. No era algo lógico. Es más, no era algo natural. El miedo se apoderó de nosotros y nos quedamos inmóviles sin decir ninguna palabra. Por fin pude moverme, cargué mi arma de una y apunté a la criatura. Accioné el disparador y solo se oyó un clic. No percutió el cartucho. Volví a cargar y salió el cartucho de la recámara disparado a un lado. Y nuevamente disparé. Otra vez escuchó solo un clic. De repente, la mano de uno de mis sargentos que se encontraba a mi lado se puso sobre mi arma y me dijo: «Es inútil, comandante. No va a disparar. Bájela y vámonos de aquí». Bajé el arma y nos dirigimos de regreso al campamento. Me acuerdo que los compañeros del pelotón de la Parca lo pararon y se lo llevaron cargando. Al llegar al campamento le dije a los sargentos: «Junten toda la leña y hagan una fogata. Haremos un círculo con la espalda hacia la alumbrada. Vamos a estar sentados toda la noche hasta el amanecer». Todos callados y sin ningún comentario esperamos el amanecer. En cuanto empezaron a verse los primeros rayos del sol, le hablé al cabo de transmisiones, Traca. Así se les dice a los de transmisiones en el ejército. «Solicita una conferencia con el jefe de operaciones». Inmediatamente encendió su radio y empezó a llamar al batallón. A la media hora más o menos contestó el jefe de operaciones: «Adelante, Betancourt. Castillo la escucha». Yo contesté: «Buen día, Castillo. Solicito reubicarme por mis propios medios a otra área, ya que los plantíos me quedan lejos de donde me encuentro». Ese en realidad era un pretexto para irnos de ahí. Pero me respondió: «Autorizado. En cuanto llegues a tu nueva posición, mandas telegrama de dónde te reubicaste». Entonces inmediatamente procedimos a levantar el campamento y organizamos todo para irnos de ahí. Yo estaba inquieto e impaciente de lo que vimos en la noche. No sabía si era real o no, por lo que le dije a un cabo: «Reúne a tu escuadra». Ya que reunió a su escuadra, nos fuimos con dirección del panteón a donde habíamos visto a los perros. Ya era de día.
De hecho, de los pocos días que habían salido el sol, a todo lo que daba, se veía un hermoso paisaje en la sierra. Al llegar a las orillas del panteón le dije al cabo: vamos a dar una vuelta a ver qué vemos. Y así fue. Seguimos reconociendo el panteón, que tenía un aspecto total de abandono. En eso, vi que un soldado se agachó y recogió algo, y el cabo le gritó: ¡deja eso! ¡No lo toques! Fui deprisa a ver qué era lo que habían recogido, y al ver lo que estaba en el suelo, fue como si me cayera un bloque de hielo en la espalda. Era la cartera del subteniente Leocadio. Inmediatamente nos retiramos del lugar, preguntándome cómo llegó esa cosa ahí. ¿Qué estaba haciendo la cartera en ese lugar? Cabe mencionar que de donde se accidentaron a donde estábamos nosotros era aproximadamente 1 día y medio de camino en vehículo. No había explicación lógica de por qué nos encontramos la cartera en el panteón. Llegué al campamento y ya estaba lista la gente, por lo que le ordené a los sargentos que comenzáramos a avanzar hacia las nuevas coordenadas que les di. En el camino nos encontramos un camión que vendía frutas y verduras que se encontraba atascado. El conductor pidió nuestro apoyo e inmediatamente le ayudamos entre todos a sacar el camión. El conductor, de aspecto indígena y muy amable, me preguntó: ¿de dónde vienen? Le contesté: del pueblito que está atrás de ese cerro. Se quedó pensativo y me comentó: ¿y no les hicieron daño? ¿Daño? ¿Cómo de qué o por qué? Respondí: es que en ese pueblo hay mucha brujería. Por eso casi nadie viene para estos lugares más que los que siembran la hierba mala. Tengan cuidado. La gente que ha venido aquí siempre se lleva algo malo con ellos. Mi mente seguía dando vueltas, tratando de unir cabos de lo que estaba sucediendo. Cuando menos sentí, ya estábamos llegando al punto de reunión donde nos íbamos a establecer, para después seguir con los reconocimientos. Pasaron 3 meses de aquella situación, y para muchos de nosotros ya lo empezábamos a superar. Cuando una noche reuní mi sección para platicar con mi gente, estábamos alrededor de la fogata. Hacía mucho frío y tomábamos café con galletas de animalitos. No había más. A lo lejos escuchamos un gruñido y pensamos que se trataba de un animal. Allí le llaman la onza real, y no sé con qué otro nombre lo conozcan. Le dije al personal que tuvieran cuidado a la hora que se les tocara su turno de hacer guardia. Nos fuimos a dormir. Prendí mi radio para escuchar las noticias nocturnas que apenas podía sintonizar en AM. Me quedé dormido. Al día siguiente, la hora de levantarse era a las 6 de la mañana. Cuando desperté eran las 9. Me paré enojado y listo para regañar al cabo de turno, porque no nos levantó como era la consigna. Mi sorpresa es que todos se habían quedado dormidos. No era posible. Absolutamente nadie se había despertado. Los vigilantes, la gente, nadie despertó. Y lo más extraño, las alarmas que teníamos en los relojes no sonaron. Empecé a gritar que se levantaran y vi que encima de los costales de harina estaba acostado el cabo de turno, el Parchís. Le llamé y empecé a regañarlo. De pronto, un sargento me daba parte de que faltaba el soldado Parca. Enseguida mandé a su pelotón a buscarlo. Pensé que tal vez había ido al baño, mientras le pedía explicaciones al cabo del por qué se durmió, contestándome que no sabía, que no se había dado cuenta al igual que los vigilantes. Estuvimos toda la noche sin vigilancia. Pasó un buen rato y regresaron de buscar al soldado Parca, dándome parte que ni rastro de él. Entonces decidí agarrar a 2 pelotones y dejar uno en la base para ir a buscarlo.
Su armamento y equipo estaba allí, incluso sus botas. No era posible que se hubiera ido descalzo. Lo buscamos todo el día y en la noche regresamos a la base. Disparamos al aire varias veces a ver si con el sonido se ubicaba y regresaba. Nos dispusimos a dormir para que al otro día continuáramos con la búsqueda. Inmediatamente, a las 5 de la madrugada desayunamos y nos fuimos a buscar a la parca con la esperanza de encontrarlo, aunque ya por mi mente imaginaba lo peor. Todos nos preguntábamos cómo era posible que nadie nos diéramos cuenta que se había ido. ¿Cómo es que todos nos quedamos dormidos sin poder despertar no sé cuánto tiempo? Nuevamente nuestros esfuerzos por encontrar a nuestro compañero fueron en vano. No lo localizamos, ni huella de él. Llegamos en la noche con la moral por el suelo, y le dije al de transmisiones: si mañana a las 2 de la tarde no lo encontramos, mandas un mensaje diciendo que el soldado Parca abandonó la base de operaciones. Nadie tomó café. No cenamos. Nos fuimos a dormir. Se sentía un frío no normal. No sé si por la preocupación o por el miedo que volvía a tocar nuestros pensamientos. Entré a mi casita de campaña y me metí en mi sleeping y comencé a rezar, pidiendo que donde quiera que estuviera la parca se encontrara con bien. Pasaron las horas y no podía dormir, por lo que me salí de la casita de campaña y me dirigí a donde estaba la fogata. Ahí se encontraba el cabo en turno. Le dije: ponme agua para un café, por favor. Y me dijo: ahí está. Ya está preparado, comandante. Nadie tomó. Me serví y prendí un cigarro. El cabo se apellidaba Gallo, y así le decíamos. Me empezó a platicar que su familia era de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Es un municipio que también se encuentra en la región de la montaña guerrerense, y que había muchas historias de nahuales, encantos, brujería, etc. Así que era la gente de esa región. Así estuvimos platicando por espacio de 2 horas aproximadamente, y le dije: bueno, Gallo, me voy a dormir. Estamos pendientes. Que descanse, comandante. Y volví a mi casita de campaña. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente escuché la voz de alerta. ¡Alto ahí! ¿Quién vive? Yo repetí: ¡alto ahí! ¿Quién vive? ¡Alto, disparo! De inmediato salí y le pregunté al cabo de turno qué pasaba. Me dijo: alguien anda en la maleza. Tomé mi arma y junto con 2 soldados más fuimos a ver qué estaba haciendo ese ruido. Mientras tanto, el personal ya estaba implementando el plan de defensa. Tomamos las lámparas y al dirigirnos ahí, salió corriendo el soldado Parca totalmente desnudo, todo arañado, gritando de pavor. Un soldado alcanzó a detenerlo tirándolo al suelo y llegó su sargento con una cobija para taparlo. Todo su cuerpo estaba arañado como si un animal lo hubiera atacado. Había escuchado muchas veces historias y relatos de terror, pero de alguna manera jamás los creía del todo. Era un tanto escéptico de esas creencias. Hasta en ciertos momentos las tachaba de relatos irreales, inventados. Pero eso desaparecería con los hechos que les estoy contando. Yo estaba ahí, viendo y viviendo en carne propia junto con mi sección los hechos que me atrevería a decir son sobrenaturales, ilógicos, inexplicables. Por fin pudimos tranquilizar al soldado Parca, y el elemento de sanidad le inyectó un diazepam y causó efecto en unos 15 minutos.
Por fin pudo dormir. Reuní mis sargentos, 2 de los cuales habían estado desde el accidente del subteniente Leocadio. Empezamos a platicar sobre todo lo que había pasado desde ese entonces, opinando cada quien su versión de los hechos, llegando a la conclusión de mandar a un elemento a Tlapa de Comonfort y que comprara varias cosas religiosas y las llevara a bendecir. Así lo hizo. Mandamos a un cabo con la encomienda de traer lo que habíamos platicado. Al otro día, más tranquilos, nos reunimos con el soldado Parca para preguntarle qué había pasado. El soldado quedó un momento en silencio y con la mirada perdida, como viendo algo que no existía, y entonces comentó: no sé en qué momento desperté solo. Me vi tirado en un lugar que no conozco, y a mi lado se encontraba el subteniente Leocadio. Estaba de espaldas a mí, y me decía: no te muevas. No le hice caso y salí corriendo. Y fue en ese momento que sentí como algo me tomaba del cuello y me tiró boca abajo rasguñándome. No podía ver qué era eso, pero me hacía daño. Fue tanto el dolor que me desmayé. Solo alcancé a oír que el subteniente Leocadio gritó: ya déjalo, ya nos tienes a nosotros. Y una voz de mujer comentó: me faltan más. Después desperté desnudo y corrí. Estaba en una zanja tirado. Como pude me salí de ahí. Estaba llena de huesos de animales, listones rojos. A lo lejos podía ver la base y corrí en esa dirección, pero por más que corría no llegaba. Parecía que no avanzaba. Hasta que pasó un señor en una mula y me dijo: no corras, hijo, camina. Y cuando llegues al pirul que está ahí, corre con todas tus fuerzas y no voltees hacia atrás. Y así lo hice, comandante. No recuerdo más. El de sanidad le dijo: voltéate para hacer las curaciones de los rasguños y heridas que tienes. Al voltearse, las heridas ya habían secado como si tuvieran más de una semana. Otra cosa que era extraña fue que no probó ni agua ni comida durante 2 días y no presentó ningún cuadro de deshidratación o hambre. Esperamos hasta la tarde y llegó el cabo con el encargo, así como con 3 botellas de 1 litro de agua bendita. Pusimos las cruces alrededor de la base y en cada casa de campaña también pusimos otras. El cabo comentó que le platicó al padre de lo que había pasado, y él le dijo que tuviéramos cuidado, que él rezaría y le pediría a Dios por nosotros, y que en cuanto pudiéramos fuéramos a verlo. También le dijo: ten, dáselo a tu comandante. Y me entregó un libro de salmos, el cual todavía conservo, y le dijo: lean un salmo diario antes de dormir. Así lo hicimos cada noche. Pasaron 2 meses más, y todo permaneció muy tranquilo. El soldado Parca ya había superado aparentemente ese episodio, al igual que nosotros. Las actividades eran normales. Todo parecía haber quedado en el pasado, cuando el cabo de transmisiones me habló, diciéndome que llegó un radiograma con la orden de que nos trasladáramos a un pueblo llamado Coicoyán de las Flores. Teníamos que implementar el plan de N3E, de auxilio a la población civil en caso de desastre. Así que nos preparamos y nos fuimos en esa dirección. Ya en el camino, y al ir por una vereda, vimos que el soldado Parca de la nada tiró su mochila y se desvió del camino con dirección desconocida al trayecto original. Nos acercamos a él y su sargento le preguntó lo que pasaba. Parca respondió: me está llamando, sargento. Me dice que vaya. Nuevamente presentaba una mirada perdida y su aspecto era de una persona enferma.